Fenris golpeó la consola con el puño y rompió la superficie de cristal. El Consejo Galáctico de Shantin había perdido la cabeza exiliándola al planeta Tierra como embajadora. Ella era la diplomática más respetada del imperio, ahora relegada a negociar con los primitivos que apenas habían abandonado su propio sistema estelar. Como si el insulto no pudiera empeorar al llegar a la lamentable excusa de los humanos para una estación espacial. Fenris se sintió sorprendida por los hombres alienígenas que vinieron a saludar a su delegación. Se comportaban con una confianza que nunca había visto en un hombre de ninguna especie, y mucho menos en la suya. Sus hombros anchos y sonrisas fáciles despertaron algo primitivo dentro de ella. El humano líder Matthew Hall la recibió con más encanto del que un hombre tenía derecho a poseer. Fenris se sorprendió mirándola antes de apartar rápidamente la mirada. Esta era una distracción ridícula. Estaba aquí para hacer un trabajo y regresar al imperio lo más rápido posible. No dejaría que nada, especialmente su atracción inesperada por estos alienígenas extrañamente atractivos, se interpusiera en su camino, pero a medida que pasaban las semanas, Fenris encontró cada vez más difícil ignorar la atracción que sentía hacia los hombres humanos hacia Matthew. Cada encuentro, cada negociación parecía atraerla más. La forma en que se comportaban, el tono de sus voces, la intensidad de sus ojos cuando hablaban de sus convicciones. Nunca había conocido a hombres así. Antes, una noche a solas con Matthew, después de una larga sesión de negociación y aflojada por la bebida, Fenris bajó la guardia. Palabras coquetas salieron de sus labios antes de que pudiera detenerlas. El deseo palpitaba entre ellos, crudo y eléctrico. Ella se tambaleó tratando de juntar los jirones de su disciplina hecha jirones. Esto no podía pasar. Estaba más allá prohibido. Pero incluso mientras trataba de concentrarse en sus deberes, los pensamientos de Fenris constantemente se desviaban hacia los hombres humanos. Especialmente, Matthew anhelaba su presencia. ACH para sentir esas manos fuertes en su piel. Era una distracción enloquecedora, una debilidad, y si había algo que una xantina nunca podría soportar, era la debilidad. Lo que Fenris no sabía era que ya había sido traicionada. Solar, el arquitecto de su exilio, había la seguida a la tierra decidido a verla fracasar y caer, y había visto su interés en Matthew Hall. Usaría cualquier medio para explotar esta debilidad y destruir a la mujer que se interpusiera en el camino de sus ambiciones, incluyendo volver sus propios deseos traicioneros contra ella a medida que la semana se extendía en meses. Fenris encontró sus pensamientos cada vez más consumidos por el desconcertante atractivo de los hombres humanos, especialmente el carismático Matthew Hall. A pesar de sus mejores esfuerzos por concentrarse en su misión diplomática, se sorprenderá a sí misma investigando culturas y biología de la Tierra en su escaso tiempo libre, buscando comprender la raíz de su fascinación inesperada, sin que lo supieran las fuerzas de Fenris, estaban conspirando contra ella. Solar, el mismo Shantain que había orquestado su exilio, la había seguido a la Tierra, decidido a diseñar su caída final con astucia meticulosa. Comenzó a sabotear encubiertamente su trabajo, interfiriendo con las comunicaciones, alterando documentos clave y sembrando desinformación para socavar sus esfuerzos y credibilidad. Fenris sintió que su misión estaba fracasando. A pesar de sus mejores esfuerzos con negociaciones estancadas y malentendidos, multiplicando el estrés, desgastaron sus nervios y erosionaron su normalmente férreo autocontrol. Después de un encuentro particularmente cargado con Matthew Fenris, se encontró impulsivamente invitando al cautivador humano a una cena privada, en su residencia contra todo protocolo y mejor juicio. Esa fatídica noche a solas con Matthew y un baño en vino Shantina, la última resistencia de Fenris se derrumbó. Se unieron en una apasionada colisión. Las semanas de anhelo prohibido y tensión, encendiéndose en un infierno físico, sus fuertes manos vagaron por su cuerpo tan diferente de un Valentine. El toque de M, encendiendo sensaciones desconocidas que la dejaron temblando y ansiosa por más en el brumoso resplandor. Final.
Fenris estaba dividida. Entre la satisfacción lánguida y la culpa punzante, había violado un principio básico de sumisión y arriesgó todo por un momento de gratificación de Base. Pero incluso mientras su mente disciplinada retrocedía, su cuerpo cantaba con triste placer y exigía más. Matthew sintió su conflicto interno y tomó su mano jurando que su secreto compartido era a salvo con él. Así comenzó su relación oculta. Momentos robados y toques furtivos arrebatados cuando los deberes lo permitían. Fenris estaba cautivado por la confianza de Matthew, su fácil dominio de su mundo tan diferente del dócil servil. Hombres de su propia especie. Él a su vez estaba fascinado por su belleza exótica y su intelecto feroz tan diferente de las mujeres humanas que conoció, incluso como un gran imán industrial, se encontró aprendiendo mucho sobre la gran galaxia de ella. Sin embargo, su felicidad no duraría. Soler siempre acechaba. Había descubierto su triste secreto y sabía que finalmente tenía los medios para destruir a su rival con maliciosa alegría, organizando que se enviaran videos condenatorios de los encuentros de Fenris y Matthew a los medios de comunicación de la Tierra y los mundos Shartin. El escándalo estalló como una llamada solar justo cuando Fenris y Matthew estaban escontados en su penthouse, disfrutando de la felicidad poscoidiana. Fenris observó con horror amanecer cómo las escenas de su amor se reproducían en la pantalla de Large Hollow y salpicaban todas las redes de noticias de la Tierra. Supo inmediatamente que su carrera, su vida como la conocida, había terminado. Su comunicador brilló con un saludo urgente del alto mando Shartin con extremidades de Len. Fenris respondió solo para ver la cara burlona de Solar llenar la pantalla. Se complació abiertamente al informarle de que sus soldados de Shartin ya estaban en camino para arrestarla. Sería devuelta al mundo natal en desgracia para enfrentar un duro castigo por degradarse con un ser primitivo. Matthew se puso de pie de un salto. Argumentos y súplicas subieron a sus labios, pero Fenris lo silenció con un gesto. Ella sabía que no había escapatoria. Ninguna posibilidad para ellos. Ahora enfrentaría las consecuencias de sus acciones con toda la dignidad que pudiera reunir. El equipo de seguridad de Shartin irrumpió por las puertas. Rifles de plasma listos alejaron a Fenris. Le ataron pesadas ataduras alrededor de las muñecas. Solar le dedicó a Matthew una sola mirada mordaz, pero no ordenó su muerte. Eliminar a una figura prominente de la Tierra plantearía demasiadas preguntas, y Solar quería que la vergüenza de Fenris fuera el único foco. Mientras Fenris era arrastrada, se giró para mirar a Matthew una última vez, preguntándose cómo este extraño alienígena la había derrumbado. Una vez tuvo un control y una disciplina férreos, pero no había odio ni culpa en sus ojos, solo una preocupación atormentada y una promesa silenciosa que sintió un dolor desconocido en su pecho. Cuando las puertas del transporte se cerraron sellándola lejos de él, Matthew permaneció, inmóvil, mientras las naves de Shantina despegaban. Su mente giraba con planos desesperados a medio formar. Tenía que encontrar una manera de llegar a Fenris, para salvarla del destino sombrío que la esperaba a manos de su propio gobierno. No entendía completamente el sentimiento que llenaba su pecho cuando pensaba en ella, pero sabía que movería los cielos para recuperarla, sin importar el costo que se prometió a sí mismo, que encontraría una manera de traer a su amor alienígena a casa. Matthew Hall caminaba de un lado a otro. Su mente de penthouse aceleraba la imagen de Fenris, siendo arrastrada quemada en su memoria. No podía dejar que terminara así. «Maldita sea, no lo haré», gruñó golpeando su puño en su escritorio. Sus ojos se posaron en una foto marcada de él y Jack Ryder, un viejo amigo militar. Un plan comenzó a formarse horas después. Matthew estaba frente a una elegante nave espacial, diferente a todo lo que la Tierra había producido antes. Su imperio industrial había hecho milagros. Improvisando juntos, la tecnología alienígena con el ingenio humano no es bonita, pero volará. Jack dijo pasando una mano por el casco de la nave. ¿Estás seguro de esto, Matt? Podríamos iniciar un incidente interesante. El rostro de Matthew se endureció.
Estoy seguro de que despegaron encubiertos de la noche, evadiendo por poco las patrullas de Shantina en la órbita de la Tierra mientras las estrellas pasaban. Matthew se enterró en una absorción de datos de Shantina. Investigó todo lo que pudo sobre su mundo. Días después, emergieron de la disformidad. Cerca de Xantia Prime, el planeta se alzaba como un orbe giratorio de púrpuras y verdes. Jack gritó mientras los rayos de energía pasaban como una lanza. Tiró de los controles y los envió a un giro salvaje. Parece que no somos bienvenidos. Matthew agarró su asiento mientras el pilotaje de Jack y las armas avanzadas de su nave los llevaban a través de las defensas de Shartina. Gritaron hacia la atmósfera. El casco brillaba al rojo vivo. Matthew señaló una extensa metrópolis, la capital. Se sentaron en una zona industrial. La nave estaba camuflada. Tecnología. Ocultándolos de los sensores Downing, fabricó apresuradamente disfraces y se deslizaron dentro de la ciudad alienígena con sus imponentes torres. El material cristalino se estiró. Los vehículos hacia el cielo se deslizaron por el aire en corrientes invisibles. Matthew luchó por mantener su maravilla bajo control. Nada de eso importaba, sin Fenris, en una cámara fría y estéril, en las profundidades de la ciudad. Fenris se hundió en sus ataduras, su cuerpo dolorido por el interrogatorio mejorado de Solar, pero su espíritu permaneció intacto. «Confiesa tu traición». Solar gruñó dando un revés en la cara. Fenris escupió sangre. «No he cometido ningún crimen. Mi única ofensa fue atreverme a ver a los humanos como iguales». Zerg entrecerró los ojos. «Entonces morirás, la muerte de un traidor». Salió furioso de la habitación, dejando a Fenris sola con su dolor cerrado. Los ojos, imaginando el rostro de Matthew, incluso si nunca lo regresó a ver, el tiempo que habían pasado juntos había valido la pena. La cámara del Alto Consejo de Shartin zumbaba con energía nerviosa cuando Solar tomó la palabra. Su voz goteaba veneno mientras exponía su caso contra Fenris y su familia. Estos traidores conspiraron con humanos primitivos poniendo en peligro nuestra forma de vida. Llamó la ejecución inmediata de Fen y las puertas de la cámara se abrieron de golpe. Todos los ojos se giraron para ver a dos figuras caminando en una sola. Claramente no. «Shartin, ¿quién se atreve a interrumpir estos procedimientos?», Ser gritó. Matthew dio un paso adelante y se encontró con la mirada alienígena. «Yo me llamo Mateo Hal y estoy aquí para salvar a la mujer que amo». Gas y murmullos llenaron la cámara. El rostro de Zerg se contorsionó de rabia. Los guardias los agarraron, pero varios miembros del consejo levantaron las manos. «Esperan». Uno dijo que dejaran hablar al humano. Matthew respiró profundamente y comenzó a hablar. Las palabras de Matthew flotaron en el aire. La cámara del consejo se electrificó. El rostro de Solar se contorsionó de rabia mientras se lanzaba hacia adelante, pero los guardias lo detuvieron. «Este humano no tiene derecho a dirigirse al consejo». Solar gruñó. «Llévenselos antes de que alguien pudiera moverse». Las alarmas sonaron. Las puertas de la cámara se cerraron de golpe. Todos quedaron encerrados dentro. «Violación de seguridad de seguridad». Una voz crepitó en el intercomunicador. «Todo el personal a las estaciones de emergencia». El caos estalló. Los miembros del consejo gritaron acusaciones mientras los guardias se apresuró a asegurar las salidas en la confusión. Matthew sintió una mano agarrar su brazo, se giró para ver una figura encapuchada, haciendo un gesto urgente. «Ven conmigo si quieres salvar a Fenris», susurró el extraño con el corazón palpitante. Matthew se acercó a Jack. Se escabulleron mientras la atención de Zerg se desvió por el pandemonio. La figura encapuchada los guió a través de pasajes ocultos, descendiendo profundamente debajo del Palacio Imperial. Emergieron en un corredor austero, bordeado de puertas pesadas. El bloque de detención. Su guía explicado, bajando su capucha para revelar rasgos desgastados de Xantin. «Soy un consejero anciano de KTH. Tus palabras me conmovieron, humano. Pero debemos actuar rápidamente antes de que Matthew pudiera responder». Gritos agonizantes resonaron desde una celda cercana, reconoció. La voz de Jack. Al instante, Matthew corrió hacia la puerta mirando a través de una pequeña ventana adentro. Jack estaba atado a una silla.
Su rostro se contorsionó de dolor mientras los interrogadores se cernían sobre él dinosaurios. Lo que queremos saber sobre las defensas de la Tierra. Uno exigió Jack sangre de murciélago. Vete al infierno, tú lagartos gigantescos. Matthews apretó los puños y se volvió hacia Korath. Tenemos que sacarlos. El consejero ascendió. Gravemente, de hecho, pero primero debemos liberar a Fenris. Su celda está. Por aquí se arrastraron por el pasillo impidiendo a los guardias que patrullaban. KRA utilizó su autoridad para eludir las medidas de seguridad y los llevó a una puerta fuertemente fortificada. Fenris está adentro. Kat susurró. Puedo darte unos minutos, pero debemos apurarnos. La puerta se abrió. Matthew se apresuró a entrar en su corazón, saltando al ver a Fenris. Estaba golpeada y magullada, pero sus ojos brillaban con desafío. Matthew Fenris jadeó mientras la abrazaba con fiereza. No había tiempo para explicar. Te sacaremos de aquí mientras Matthew trabajaba para quitarle las ataduras. Fenris abrió los ojos de par en par. Espera, escuché que torturaban a los humanos. Jack Helm también está aquí. Matthew confirmó con tristeza. Weck lo liberó. Korth apareció. En la puerta, los guardias se acercaron rápidamente y salieron justo cuando los pasos resonaron en el pasillo. Los condujeron a una ensenada oculta de Al, dos volando sobre un panel de control. Una sección de paredes se deslizó revelando un estrecho pasaje. Esto los llevará a las bóvedas de datos. Kath explicó, encontrarán evidencia de la traición de Solar. Es nuestra única esperanza de detenerlo. Fenris agarró el brazo del consejero. Gracias, KRA, pero ¿qué pasó con Jack? La expresión de Kath se endureció. Haré lo que pueda para proteger a su amigo. Ahora váyanse. La pared se vendió detrás de ellos. Matthew y F se sumergieron en la oscuridad. Navegaron por pasillos tortuosos guiados solo por una tenue iluminación de emergencia. Finalmente emergieron en una cámara cavernosa llena de bancos de datos zumbantes. Fenris se mueve rápidamente hacia una terminal. Sus dedos bailaron sobre controles alienígenas. Allí murmuró. Archivos privados de Zerg, pero estaban encriptados. Matthew la observaba ansiosamente mientras trabajaba, muy consciente de lo expuestos que estaban. Cada sombra parecía esconder enemigos potenciales. De repente, Fenris inhaló bruscamente por la emperatriz. Mateo, mira esto. Se inclinó y luchó por descifrar el texto alienígena, pero las imágenes eran lo suficientemente claras. Esquemas para armas avanzadas, coordenadas de bases secretas, comunicarse con figuras humanas sombrías, ha estado trabajando con anarquistas humanos. Fenris explicó, su voz tensa de ira, proporcionándoles tecnología, ofreciéndoles santuario, todo para pintar a la humanidad como una amenaza. La sangre de Matthew se heló cuando comprendió las implicaciones. Quiere iniciar una guerra. Fenris avanzando con tristeza y me usamos para ayudar a que sucediera antes de que Matthew pudiera responder las alarmas. Gritaron a la vida. Pasos pesados se acercaron rápidamente. Nos han descubierto, Fenris, siseó. Tenemos que mover. Corrieron hacia la salida, pero un escuadrón de guardias irrumpió. Armas en alto. Matthew y F patinaron hasta detenerse atrapados entre bancos de servidores sin ningún lugar donde correr. Rendición, traidores. El guardia líder bramó la mente de Matthew. Corrió buscando desesperadamente una salida, pero cuando los guardias se acercaron supo que su oportunidad de escapar se estaba reduciendo. Rápidamente, Acero, la mano de Matthew, encontró a Fenes mientras se enfrentaban a los guardias de Sartin. El aire crepitaba con... Las armas de tensión apuntaban hacia ellos desde todos los lados. De repente la voz de Kath resonó en la cámara. Apártense. Los guardias dudaron. La confusión era evidente en sus rasgos alienígenas. KRA entró, flanqueados por un contingente de funcionarios de alto rango. Hemos descubierto evidencia de la traición de Solar. Kath anunció que estos dos deben ser escoltados a la Cámara del Consejo de inmediato. Fueron guiados a través de los sinuosos pasillos del Palacio Imperial. La mente de Matthew corrió. Los datos que habían descubierto podrían cambiar todo, pero ¿el Consejo escucharía? La Cámara llevó a Ed al caos mientras Matthew y Fenris presentaban sus hallazgos. Las pantallas holográficas parpadearon y revelaron la red de engaños de Solar. Los miembros del Consejo gritaron acusaciones y negaciones. El orden cuidadosamente mantenido de la sociedad amenazaba con desmoronarse en los días que siguieron. Solar fue arrestado y comenzó un periodo de transición incómoda.
Matthew y Fenris se encontraron en el centro de un maelstrom político. Trabajaron incansablemente. Fenris navegó por las traicioneras aguas de Santín. Política, mientras Matthew ofreció una perspectiva externa sobre la reforma que necesitamos abordar: la subyugación de otras especies. Fenris argumentó ante el Consejo que es hora de un nuevo enfoque. Matthew sugirió y agregó que la historia de la Tierra muestra que la cooperación conduce a una mayor innovación y prosperidad, que el progreso de la conquista fue lento. Se encontró con una feroz resistencia de los tradicionalistas, pero perseveraron, pequeñas victorias acumulándose con el tiempo. Sus esfuerzos encontraron un obstáculo cuando surgieron informes de un creciente mercado negro de armamento avanzado. La voz de Jack crepitó en un canal seguro, su rostro sombrío en la pantalla hueca. Matt, es peor de lo que pensábamos. Estos no son solo contrabandistas aleatorios, es una roja coordinada y están planeando algo grande. Los ojos de Matthew son agudos. ¿Qué tan grande es la guerra? Jack respondió que quieren provocar un conflicto entre el Imperio y la Tierra, que hará que el incidente de Solar parezca una pelea de bar. Fenris se inclinó hacia ella entrecerrando los ojos. «Debemos actuar rápido». Formularon un plan para convencer al Consejo de autorizar una serie de operaciones encubiertas. Mateo se encontró en una nave furtiva liderando un equipo mixto de guardias chartinos y fuerzas especiales. UHT. La ironía no se le escapó: humanos y alienígenas trabajando juntos para preservar una frágil paz. Su primer objetivo fue un puesto remoto en los márgenes del espacio chartino. A medida que se acercaban, la inmensidad del espacio dio paso a un planetoide lleno de marcas de viruela. Una instalación en expansión se aferró a su superficie, una colmena de actividad ilícita. Equipo Alfa. Está libre para la inserción. Matthew habló en su calma para observar la nave de desembarco descender, llevando a Fenris y su equipo de ataque. La operación se desarrolló con brutal eficiencia. Rayos de plasma y rondas cinéticas atravesaron el aire, mientras luchaban por abrirse paso a través de la instalación. Matthew coordinó desde la nave de mando, guiando a los equipos. A través del caos, una voz familiar atravesó la guarida. «Matt, tenemos un problema». Era Jack. Su imagen, parpadeando en la pantalla táctica, están movilizando su flota si no los detenemos. Ahora atacarán a Saran Prime, antes de que nadie pueda reaccionar. La mente de Matthew. Opciones de pesaje de carrera. Redirigir a los equipos Beta y Charlie a sus bahías de lanzamiento los embotellará allí. La batalla se desató en múltiples frentes. Los viejos camaradas UHT de Matthew se enfrentaron a la armada anarquista en una furiosa batalla espacial, mientras Fenris lideraba el asalto a su fortaleza. Las bajas aumentaron en ambos lados. El costo de su gambito crecía con cada momento que pasaba. Al final se redujo al filo de un cuchillo. Matthew obtendría impotente, como el equipo de Fenris se abrió camino hasta el centro de comando anarquista, mientras las fuerzas de Jack luchaban por contener al enemigo. «Flota, estamos en la voz de Fen», crepitó sobre la computadora cerrando sus operaciones. Ahora el alivio invadió a Matthew cuando vio que las naves enemigas se apagaban, su amenaza neutralizada. Pero la victoria se sintió hueca a medida que llegaban los informes de las bajas. Como consecuencia, Matthew y Fenris se pararon ante el Alto Consejo de Santín, una vez más. El estado de ánimo era sombrío. El peso de los eventos recientes, colgando pesado en el aire. No podemos ignorar las lecciones de este conflicto. Fenris comenzó: es hora de un cambio real. Matthew dio un paso adelante. Los territorios humanos están listos para el diálogo. Tenemos la oportunidad de construir algo sin precedentes, una verdadera cooperación entre nuestros pueblos. Las cámaras del Consejo bullían de discusión. Era un comienzo, pero Matthew sabía que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos. Cuando se encontró con Fenris,
Sus ojos vio su propio propósito reflejado allí. Lo que viniera después lo enfrentarían juntos. Las cámaras del consejo quedaron en silencio. Cuando Matthew terminó de hablar, se paró erguido al lado de Fenris. Sus manos se unieron en solidaridad. Después de un momento tenso, la voz áspera del consejero jefe rompió el silencio. Sus propuestas no tienen precedentes, pero los eventos recientes nos han mostrado el costo de aferrarse a formas obsoletas. Consideraremos sus recomendaciones cuando salieron de las cámaras. Fenris presionó la mano de Matthew. Es un comienzo, dijo, sus rasgos escamosos establecidos en agallas en los ciclos que siguieron. Matthew y Fenris trabajaron incansablemente para cerrar la brecha entre sus pueblos. Fenris, ahora usando su Triant llamado Silo, navegó las traicioneras aguas de la política de Shartin con precisión calculada, impulsó reformas desmantelando políticas arcaicas que habían mantenido el imperio aislado y estancado. Matthew se encontró en salas de juntas y reuniones de Backrow, aprovechando su experiencia corporativa para forjar alianzas, negoció acuerdos que vieron la experiencia industrial humana intercambiada por la codiciada Triant Technologies. Cada pequeña victoria era difícil. Una se enfrentaba con sospecha y a veces hostilidad abierta. No perteneces aquí, humano. Un tri y un siseo oficial durante una negociación particularmente tensa. Matthew sostuvo la mirada del alienígena fijamente. Tal vez no, pero estoy aquí de todos modos ahora. ¿Deberíamos discutir la asociación de fabricación propuesta o preferirías perder más tiempo en xenofobia? Sus esfuerzos dieron fruto. La primera colonia conjunta humana, Triant, se anunció en un mundo verde bautizado como Nueva Armonía. Matthew y Silo estuvo uno al lado del otro cuando el transbordador inaugural aterrizó llevando una tripulación mixta de humanos y seres mientras recorrían el incipiente asentamiento. Un grupo de manifestantes les bloqueó el paso. Carteles en escritura humana y shantina denunciaban la mezcla antinatural de especies. «Vayan a casa, amantes alienígenas», una voz humana gritó antes de que la seguridad pudiera intervenir. Silo dio un paso adelante. «Estamos en casa», ella declaró, su voz resonando en la multitud. «Todos nosotros humanos, y Shartin por igual». Los manifestantes vacilaron, no acostumbrados a que uno de los miembros de la élite del imperio se dirigiera directamente a ellos. Matthew aprovechó el momento, entablando un diálogo con ellos. Al final del día, las tensiones se habían aliviado, si no completamente disipado. Sus vidas personales se entrelazaron tanto como sus esfuerzos políticos cuando el saco de huevos de Sio se hinchó con descendencia inminente. Matthew se paró a su lado aprendiendo las complejidades de la biología de Santain y las prácticas de crianza de los niños. Llegaron el día de la eclosión. Matthew observar con asombro cómo pequeñas formas escamadas emergían, sus ojos parpadeando a la luz de dos hijos mientras acunaba a una de las crías. Su pequeña mano con garras agarró su dedo. «Son perfectos», susurró el nombre de Sio. Rasgos normalmente estoicos, suavizados. «Son el futuro por el que luchamos». Las noticias de su familia, no impresa, se propagaron rápidamente, encendiendo debates feroces en territorios humanos. Y shantinos recibieron mensajes de apoyo y amenazas en igual medida. Una noche, mientras se preparaban para una función diplomática en New Harmony, una ayuda irrumpió en sus cuarteles. Hubo un ataque. Jadeó el centro de gobierno. Bombas. Matthew y Silo intercambiaron miradas sombrías. Su trabajo no estaba ni cerca de terminar. Matthew y Silo corrieron por los pasillos del centro de gobierno de New Harmony. Las alarmas sonaban a su alrededor. El humo llenó el aire mientras evacuaban personal de pánico. «Necesitamos asegurar los núcleos de datos». Silo gritó sobre el caos. «Si caen en las manos equivocadas». Una explosión sacudió el edificio bañándolos con escombros. Matthew se acercó a Silo, protegiéndola con su cuerpo mientras el polvo se asentaba. Siguió adelante, alcanzando la sala de servidores. Fortificada.
Subiré las copias de seguridad, dijo Silo con los dedos volando por la interfaz. Cúbreme. Matthew tomó una posición defensiva en la puerta. El rifle de pulso listo. Los minutos pasaron lentamente, mientras Silo trabajaba el sonido de una lucha distante, cada vez más cerca hecho ella. Anunció. Vamos a moverse. Se abrió paso hasta la plataforma de aterrizaje donde su lanzadera los esperaba. Mientras despegaban, Matthew vio a los atacantes, una mezcla de humanos y extremistas. Tryant, trabajando al unísono. Esto es peor de lo que pensábamos. Él murmuró en sus aposentos. Recibió una transmisión urgente de Kat. El rostro. Tryant estaba sombrío en la pantalla hueca. Los ataques son generalizados. Él informó múltiples objetivos en los mundos humanos, y Shantino hemos identificado a los líderes del Anillo, una coalición de tradicionalistas, Tryant y supremacistas humanos. La mente de Matthew se concentró en cualquier nombre que reconozcamos. Coreth buscando uno en particular, Reginald Carr. El nombre golpeó a Matthew como un golpe físico. Su antiguo rival ahora se convirtió en terrorista mastermind. En los días que siguió a Matthew, y Silo trabajó incansablemente para apuntalar las defensas y mantener la frágil paz, pero los ataques continuaron volviéndose más audaces y destructivos durante una tensa reunión con humanos y funcionarios que intentaban ayudar. Irrumpió Señor. Señora, ha habido un incidente en su residencia. La sangre de Matthew. Se heló sus hijos. Corrieron a casa para encontrar señales de una lucha en la guardería. Un asesino cambiaformas sostuvo a una de sus crías, una espada en sus escamas retroceda. El asesino siseó con una voz que no era ni humana ni Tryant. El entrenamiento de combate de Matthew entró en acción. Se desmayó atrayendo la atención del asesino en ese split second. Silo golpeó su fuerza natural. Tryant enviando al intruso a volar. Matthew recogió a su hijo, mientras Silo luchaba con el cambiaformas. La pelea fue brutal carne alienígena, transformándose y reformándose mientras intercambiaban golpes con un golpe bien colocado. Matthew incapacitó al asesino como fuerzas de seguridad. Invadieron se volvió hacia Silo, acunando a su descendencia ilesa. No podemos quedarnos aquí, dijo. No es seguro para ninguno de nosotros. Silo avanzando con tristeza. Sé a dónde podemos ir. Horas más tarde, abordaron la nave de Matthew, el Defiance, mientras la embarcación se rompía. Atmósfera. Matthew vio a New Harmony encogerse debajo. De ellos, se volvió hacia Silo, la fuerza de voluntad grabada en su rostro. Volveremos, dijo. Haremos esto bien la mano. Escamosa de Sio encontró la suya juntos. El Defiance aceleró hacia el espacio profundo, llevando consigo las esperanzas de un futuro unido y la familia que lo encarnaba. El Defiance salió del hiperespacio cerca de los límites del espacio. Tryant. Matthew se paró en la pantalla de visualización. Su mente se concentró mientras inspeccionaba las estrellas desconocidas. Silo. Se acercó apoyando una mano escamosa sobre su hombro. Santor dijo en voz baja. Una vez un faro de progreso. Ahora Matthew se acercaba con tristeza. Un polvorín habían pasado años construyendo puentes entre sus pueblos, solo para verlo todo tambalearse al borde del colapso. El golpe de estado de los Sarampuris había destrozado el delicado equilibrio por el que habían trabajado tan duro para lograr en el centro de comando los informes inundados de su red de contactos. Silo se explayó sobre la comunicación, su diplomática, ceño fruncido en concentración. El Consejo Imperial está en un punto muerto informado. La mitad quiere aplastar a los puristas de inmediato. Los otros temen que solo extienda el contagio de su ideología. Los puños de Matthew se apretaron, y los humanos atrapados allí no podemos simplemente abandonarlos. Silo encontró su mirada. No lo haremos, pero debemos andar con cuidado. Un movimiento en falso podría encender una guerra que ninguno de los bandos puede permitirse pasar los días en una ráfaga de tensas negociaciones y planificación encubierta. Matthew reunión
a un equipo de veteranos de UHT sus rostros sombríos mientras les informaba sobre la misión de extracción. Silo trabajó sus conexiones políticas presionando por sanciones y respuestas. La operación comenzó al amparo de la oscuridad. Matthew obtendrá desde el desafío, mientras las naves de desembarco descendían hacia la superficie de Santor. El COM crepitó con actualizaciones de Tur, mientras los equipos se movían para extraer civiles. Luego estalló el caos. Emboscada, gritó una voz por el canal. Sabían que íbamos a venir. La sangre de Matthew se heló, mientras escuchaba los sonidos del plasma de combate fuego y gritos llenaron el aire. Gritó órdenes tratando de salvar la situación, pero era demasiado tarde. Horas más tarde estaba de pie en la morgue de la nave rodeada de los cuerpos de soldados que había conocido durante años. Amigos. El aguijón de traición, mezclada con rabia mientras repetía la misión en su mente buscando dónde había ido todo mal. Silo lo encontró allí. Sus ojos se llenaron de dolor. Matthew la cortó esto. Termina ahora, en los días que siguieron. Matthew se lanzó a la acción. Viajó a colonias humanas a lo largo de la frontera. Sus apasionados discursos atrajeron multitudes de partidarios enojados. Silo obtuvo con creciente inquietud cómo recaudaba fondos y reclutaba mercenarios para una ofensiva no autorizada en el mundo natal de Triant. Silo libró una batalla política desesperada, suplicó moderación pero se encontró cada vez más aislado, mientras Hawks se aprovechaba del derramamiento de sangre para impulsar una guerra total. Katsu, aliada más antigua en el consejo, agonizaba, mientras Silo se sentaba a su lado de la cama. Él hizo una confesión impactante. Te traicioné. Él jadeó, saboteó tus esfuerzos. Pensó que solo una fuerza abrumadora podría detener la Pur Silo. Se tambaleó por la revelación. Ella corrió a su nave desesperada por alcanzar a Matthew antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando el Defiance se acercaba, los mundos fronterizos humanos, vio una flota masiva reuniéndose. El rostro de Matthew apareció en el monitor, su expresión dura. Lo siento, Silo, pero tengo que hacer esto. Ella solo pudo mirar con horror como la armada saltó al hiperespacio, con destino a Santor. Momentos después, los informes inundaron los bombardeos orbitales y los asaltos terrestres. Las manos de Sio temblaron mientras procesaba los feeds. Los puristas respondieron al fuego. Sus baterías de defensa se iluminaron el cielo nocturno. Lo que había comenzado como un conflicto ideológico ahora amenazaba con engullir a ambas civilizaciones en llamas. Mientras las alarmas sonaban y su tripulación se apresuraba a las estaciones de batalla, Silo respiró profundamente una vez más. El destino de dos pueblos descansaba en sus manos. Cuadraba los hombros y se dirigía hacia el puente. Su mente corría con planos. La verdadera pelea apenas comenzaba. Los ojos de Seo ardían con furia fría mientras marchaba hacia el puente de su crucero personal. La tripulación se puso firme, sintiendo la tensión que irradiaba su comandante, trazar un curso de intercepción para... Zenor ordenado a... Los dedos escamosos se apretaron en el respaldo de la silla del capitán a máxima velocidad, mientras la nave avanzaba desgarrando la estructura del espacio. La mente de Sio corría. Tenía que detener esta locura antes de que consumiera todo lo que habían construido. La batalla alrededor de Santor era el caos encarnado. Las naves humanas y Triant intercambiaron descargas abrasadoras de fuego de plasma. Escombros y cuerpos dando tumbos por el vacío. Silo apretó los dientes dirigiendo su crucero a través del Maelstrom con practicar. Escudos de precisión al máximo. Gritó armas en espera, pero no disparen a menos que dé la orden. Se lanzaron a través de la atmósfera, alarmas sonando como el casco sobrecalentado en el suelo. La situación era aún peor. Las fuerzas mercenarias de Matthew se enfrentaron con los militantes más puros en las calles. El aire espeso con humo y el estacato de disparos. La nave de Minos, desembarco de Sio, aterrizó en medio de la carnicería. Ella corrió su armadura reluciente flanqueada por un escuadrón de sus guardias. Más confiable se abrió paso a través de la ciudad. Los sentidos agudos de Sio alerta por cualquier señal.
de Matthew lo encontró en la plaza central, gritando órdenes a un grupo de soldados desgastados por la batalla. Su rostro estaba rayado con grime, ojos WI con la fiebre del combate. Matthew Silo, gritó su voz atravesando la guarida, se volvió conmocionado registrándose. En su rostro, Silo, ¿qué haces? Ella no lo dejó terminar con un movimiento rápido. Ella activó el rayo transportador de emergencia. La forma de Matthew brilló y desapareció, materializándose en el calabozo de su nave de regreso a bordo. Silo fijó rumbo lejos de Santor, sus manos firmes en los controles, mientras saltaban a Warp. Ella ignoró el chirrido insistente de su comunicador. Los mensajes cada vez más frenéticos de Matthew quedaron sin respuesta. Horas después se paró frente al campo de fuerza de Briggs encontrándose con la mirada acusadora de Matthew. «Has puesto todo en peligro», dijo Sio. Su voz baja y controlado, tuve que tomar extremos. Matthew tocó su puño contra la barrera. Estaban matando a nuestra gente. Tuve que actuar. La expresión de Sio se suavizó por un momento. Lo sé, medidas, pero esta no es la manera. Se dio la vuelta y se alejó dejando a Matthew con sus protestas. Había trabajo por hacer. En los días siguientes, la nave Silo se lanzó de un sistema a otro, siempre un paso por delante de la persecución. Meeting a sus aliados una gran variedad de moderados de ambos lados. Los veteranos de la Guardia Imperial Triant, endurecidos por el conflicto, se pararon hombro con los canosos equipos de operaciones especiales, Terran unidos, por un propósito común en la sala de guerra de su nave. Silo expuso su audaz plan. Los equipos de ataque atacarían objetivos clave simultáneamente, el xenófobo Consejo Imperial, Enchantia Prime, y el Comando Ultranacionalista, UHT en la Tierra. Esta es nuestra única oportunidad, dijo Xilo. Su mirada recorrió a los operativos reunidos. El fracaso significa guerra en una escalada que ninguno de nuestros pueblos ha visto jamás. Mientras los equipos de ataque se desplegaban, Sot, dirigiéndose a su propia fuerza, Acenor, cayó del cielo, y los transportes furtivos atacaron las fortalezas de Purus con precisión quirúrgica. Silo luchó en la vanguardia su fuerza natural. Triant, y años de experiencia en combate, la convirtió en un terror. En el campo de batalla, la operación alcanzó su crescendo con un asalto a la capital Pur, controlado. La fuerza Triant humana, mixta de Sio, descendió sobre tomas de agarre que tomaron a los defensores completamente desprevenidos. En cuestión de horas, se acabó. Silo se paró en el centro plaza. Su armadura estaba llena de cicatrices, pero su postura no se doblegó. Los líderes puris capturados se arrodillaron ante ella. Ataron y derrotaron a una multitud de ciudadanos, santos reunidos, una mezcla de esperanza e incertidumbre en sus rostros. Los días de odio racial terminaron. Silo declaró que su voz se transmitía por toda la plaza. Senth Thor renacerá como un símbolo de unidad y tolerancia. Mientras los aplausos estallaban, Silo se permitió un momento de satisfacción, pero sabía que el trabajo estaba lejos de terminar. Siempre habría nuevas amenazas que enfrentar, nuevos conflictos que resolver. Dio órdenes para que Matthew fuera liberado bajo la custodia de Kath, con instrucciones de clemencia y un papel. En la reconstrucción de Senth Thor, era hora de que comenzara la curación. Silo abordó su nave una vez más, trazando un curso para el próximo punto de crisis, las estrellas. Mientras pasaban rápidamente por la pantalla de visualización, saltaban a la deformación, llevándola hacia un futuro incierto. La nave de Sio emergió del hiperespacio cerca de Senth Thor. La superficie cicatrizada del planeta, apareciendo en la pantalla de visualización principal, se paró en el puente, sus manos escamosas entrelazadas, detrás de su espalda, mientras inspeccionaba el mundo que se había convertido en un crisol para el informe de situación de las relaciones humanas Triant, ordenado a su segundo al mando, un veterano humano canoso llamado Tanner, que dio un paso adelante. La situación en el terreno es volátil. «Comandante,
Estamos detectando múltiples focos de disturbios civiles. En los principales centros de población, el puño de Sio se apretó y la expresión de Matthew Tanner se oscureció. Todavía está vivo, pero los informes no son buenos. Estás luchando por mantener el orden en la capital. Los distritos humanos están bajo bloqueo después de una serie de ataques de represalia. Ella estaba sentada con tristeza. Prepare un transportador. Voy a bajar allí mientras la nave descendía a través de la atmósfera de Torsent. Schott observó columnas de humo que se elevaban desde el paisaje urbano debajo. El canal tranquilo crepitaba con transmisiones de pánico y súplicas desesperadas de ayuda. El transportador aterrizó en una zona de aterrizaje segura cerca del complejo gubernamental. Kara la estaba esperando. Sus escalas, generalmente inmaculadas, se opacaron por la fatiga. Es un polvorín, sí lo dijo sin preámbulos. Cada vez que avanzamos, algún nuevo incidente nos hace retroceder. Los humanos y Triant no se están mezclando. Se están separando en campamentos armados. Silo se dirige al complejo. Su ritmo es rápido. ¿Dónde está Mateo? En la sala de guerra. Ha estado allí durante días tratando de coordinar nuestras fuerzas de seguridad. Encontraron a Matthew, encorvado sobre una pantalla holográfica, su rostro demacrado y sin afeitar, miró hacia arriba. Cuando entraron, el alivio se apoderó de sus rasgos. Silo respiró, gracias a Dios que estás aquí. Todo se está desmoronando. Estudió la pantalla táctica, asimilando los patrones de disturbios que se extendían por la ciudad. Dime, Matthew se pasó una mano por el pelo despeinado. Empezó con protestas bastante inofensivas al principio, pero luego hubo enfrentamientos, represalias. Ahora tenemos milicias armadas. Formándose en ambos lados he intentado razonar con ellos, pero tus soluciones a menudo empeoran las cosas. KTH intervino su voz teñida de frustración. Los ojos de Matthew brillaron. Al menos estoy intentando algo. Tu preciosa sensibilidad cultural no ha impedido que nadie se mate entre sí. Silo levantó una mano silenciándolos a ambos. Lo suficiente, necesitamos centrarnos en la desescalada inmediata, Matthew. Quiero que te ayude. Irrumpiste en la habitación. Sus escamas palidecieron de miedo. Comandantes, estamos recibiendo informes de ataques a múltiples colonias Triant. Algún tipo de arma biológica, el número de muertos. Ya son millones. La sala quedó en silencio. El peso de la noticia se posó sobre ellos como un sudario. La mente de Sio se aceleró, calculando las ramificaciones. Necesitamos adelantarnos a esto, dijo finalmente. Krat bloqueó todas las comunicaciones salientes. Lo último que necesitamos es que el pánico se extienda aquí. Mateo, quiero que te dirijas a la población humana. Insto a la calma. Enfatiza que esto fue obra de extremistas, pero incluso mientras hablaba, las alarmas comenzaron a sonar en todo el complejo. En la pantalla táctica, nuevos puntos calientes de actividad florecieron en toda la ciudad. Es demasiado tarde, dijo Matthew con su voz hueca. Ya lo saben. Silo observó con horror cómo la pieza cuidadosamente construida a la que había dedicado su vida comenzó a desmoronarse. Los canales de calma se llenaron de gritos y sonidos de disparos de armas, mientras Triant, aterrorizado, arremetía contra sus vecinos humanos. Se volvió hacia Matthew y vio la misma angustia reflejada en sus ojos. «Tenemos que hacer algo», dijo, «o todo por lo que hemos trabajado se perderá afuera». El cielo se oscureció cuando el humo se elevó de una docena de incendios en toda la ciudad. Santor ardió y con él el sueño de un futuro unido. Ha llegado al final de la historia. Si te ha gustado esta historia y quieres apoyarnos, deja un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y por cada comentario que diga 88, le daré un corazón a cada uno de ellos. Gracias por tu tiempo.